Entremos en contexto. Hoy vamos a hablar sobre uno de los varios casos de muerte por cirugías estéticas, pues luego de indagar sobre este tema, no se muestran estadísticas exactas sobre estas malas prácticas médicas, sobre todo en mujeres que desgraciadamente las llevan a la muerte o las dejan en estado vegetal. Este es el caso de Yarly Zuley Merino. Como puede ver, una joven policía de 21 años, donde su vida terminó en las manos de unos médicos que actuaron de manera impropia al realizarle una mini lipo. Estas personas que intervinieron en dicha tragedia alquilaban un espacio en una clínica de Santo Domingo. Según las investigaciones, era un tipo de compañía que ofrecían cirugías plásticas a un precio económico. La chica policía se le había metido en la cabeza hacerse esta cirugía, dijo la madre. La chica justamente tenía unos días libres y fue allí que decidió realizarse la operación. La compañía donde se asesoró Yarly, llamada Global Aesthetic, aquí les dejo una foto, de la ciudad de Santo Domingo, ofrecen estas lipoesculturas a un bajo precio. Por lo tanto, aquí se corre un riesgo entre vivir o morir, porque no cuentan con especialistas capacitados. Según personas profesionales en esto, indican que siempre se deben tener contacto con el doctor o doctora que te vaya a operar, realizarte los debidos exámenes como cualquier otra operación. Ellos comentan que no existe una mini lipo, porque los resultados no serán los esperados. Lamentablemente, en estos tiempos, la gente no se ha vuelto vanidosa con esas liposculturas, pero lo malo está en que buscan los precios más bajos, sabiendo que la vida corre riesgo. No quiero juzgar a nadie, pero como bien se dice, lo barato sale caro, y aquí puede salir hasta sin vida. Desde allí podemos ver que estas personas no son profesionales y solo buscan obtener dinero sin tener suficiente experiencia para intervenir en dicha operación. El día de la tragedia, su madre la acompañó y luego de estar 4 horas en quirófano, le dicen a la señora que necesitaban hablar con ella. Escuchen. Porque me llamaron para informarme a las pasadas 4 horas de que mi hija estuvo en quirófano. Me llamaron a que ingrese para darme unas informaciones. ¿Qué me dijeron? Que mi hija se iba a quedar ingresada porque dicha cirugía era ambulatoria, que supuestamente se acababa el proceso y se iba a su casa. Pero al darme la noticia que se iba a quedar, yo le dije que ¿por qué? Porque tenía que hacerle primero una radiografía de tórax y luego al otro día que se quedaba ingresada y para el otro día hacer exámenes y ver cómo estaba y a ponerle 2 pintas de sangre. Caso de que yo me enojé, pedí que me dejen entrar a ver a mi hija, me ayudaron, entré y cuando yo entré, ese quirófano era un desastre, sangre por todo lado, baldes de sangre. Cuando me entré a la fuerza empujando a esos médicos al ver a mi hija en el quirófano temblando, desangrando, sin oxígeno, saturando 75%. En el monitor que estaba colocado a mi hija, a la cabeza de ella estaba un doctor que me dijo que era el anestesiólogo. A sus costados habían 2 personas médicos, eran médicos, enfermeras, no lo sé. El suero de mi hija estaba terminado, no tenía una gota de hidratación. Entonces yo le dije, doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué mi hija está sin suero? Recién salió del quirófano y con una saturación de 75% y sin oxígeno, sin una mascarilla. Ese rato gritó que le pasen un tubo, que le pasen ambú. Cuando en un quirófano, en una máquina de anestesia debe haber un ambú, tubos torácicos, y gritaban en ese momento que querían tubo torácico. Y
Cuando yo vi a mi hija que me dijo, mamita, tranquila. Cuando mi hija me dijo, mamita, quédate tranquila, yo le dije, doctor, ¿por qué la va a entubar a mi hija? ¿Por qué la va a entubar si mi hija está despierta? Aquí, como pueden escuchar, no tenían los materiales que ellos deben tener en caso de emergencia. Esos no son médicos, son unos farsantes y siguen permitiendo que realicen más cirugías y no atrapan a todos los culpables aún. Lamentablemente, la señora ya no puede hacer nada por su hija, pero ella pide justicia para que esto no siga pasando con otras chicas, jóvenes, que tienen toda una vida por delante, una familia, hijos que cuidar. Hasta ahora existen 4 personas detenidas, donde la mamá de la chica comenta que el día que ella entró al quirófano a ver a su hija, ellos tenían un uniforme sin nombre, donde no se podía identificarlos. Luego de algunos días, su madre junto con su familia y amigos realizaron una caminata. Primero fueron al municipio y luego a la Fiscalía Provincial a gritar justicia y que este caso no quede impune. Escuchemos. Justicia por Zulay. No liberen a la doctora Joy Salguero. No liberen a la doctora Joy Salguero. Que nos diga dónde está Eric Sánchez. Que nos diga dónde está Eric Sánchez. ¿Quién operó a Zulay? ¿Quién operó a Zulay? Queremos justicia por Zulay. Queremos justicia por Zulay. 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 No la dejen libre. No la dejen libre. Justicia por Zulay. No liberen a... Estuve revisando sus redes sobre la doctora cirujana plástica involucrada, donde publica supuestamente resultados de su trabajo, pero en ningún momento presenta a su equipo de trabajo. Hay varios casos donde ella hace promociones con estas cirugías, ya sean liporrinoplastia, lipopapada, etc. Este es un caso para que tomen conciencia de sus decisiones y tomen muy en cuenta que al realizarse estas lipo corren riesgo y aún más si no están en buenas manos y acuden a compañías que les ofrecen precios económicos, que si bien es cierto, a los doctores les toma mucho tiempo, años, estudiar para esto y que te cobren bajos precios no es justificable. Una mujer no tiene la culpa de querer verse más bonita y acudir a estas cirugías, y que en este país existan cirujanos falsos que vayan por la vida haciendo malas prácticas médicas. La tecnología, ¿nos facilita la vida o nos está controlando? ¿Qué opinan ustedes? Bienvenidos. Hoy hablaré acerca de un tema que honestamente me tiene un poco dividida: tecnología. Vivimos rodeados de tecnología todo el tiempo, desde que nos despertamos con la alarma de un celular hasta cuando vamos a dormir, después de ver una película o una serie. Y la verdad, yo me pregunto, ¿no está haciendo más fácil la tecnología? ¿O en el fondo nos está alejando de las cosas que realmente importan para nuestro diario vivir? Como en todas las cosas, hay algo bueno y algo malo. Hoy les voy a hablar lo bueno de la tecnología. Con los avances tecnológicos y con las cosas novedosas que nos traen, sí, podemos hablar
con amigos y familiares alrededor del mundo en cuestión de segundos. Acceder a la información al instante. ¿Y por qué no decirlo? Trabajar desde nuestros hogares o casas para pasar tiempo junto a nuestras familias cuando ellos requieran de nuestra presencia. Hay un autor que resume este tema, el señor Nicolás Carr, en su libro Superficiales. ¿Qué está haciendo el Internet con nuestra mente? Dice, la tecnología no solo nos da nuevas herramientas, sino que moldea también nuestra forma de pensar y de actuar. CAR 2010. ¿Esto es cierto? Por ejemplo, yo he aprendido muchísimo viendo cursos en línea, usando apps para organizarme y, ¿por qué no decir, para hacer ejercicio? Además, hay una encuesta en Estados Unidos donde dice que el 93% de los adultos de ese país opinan que el Internet fue muy útil en la época de la pandemia. En este punto, quisiera explicar un poco más que en verdad fue una herramienta muy útil para que personas no perdieran sus fuentes de trabajo, para que no perdieran su sustento, para los estudiantes que no perdieran sus años escolares y así pudieran seguir estudiando en línea. También aumentó el comercio en línea, donde ofreció diferentes plataformas, distintos productos y que llegaban a nuestro hogar. Entonces, podría decir que la tecnología fue una salvación en época difícil. Pero también les voy a hablar del lado oscuro. Pero no todo es positivo. Yo también he sentido, y quizás tú también, que a veces estamos demasiados conectados. Cuando vamos a una reunión, sea de trabajo o familiar, estamos todo el tiempo pendiente de nuestros celulares para poder contestar mensajes, correos o simplemente navegar por las distintas plataformas que nos ofrecen y que tenemos al alcance de nuestras manos. Yo en lo personal añoro la época cuando nos sentábamos en una mesa con nuestros familiares, ya sean nuestros padres, hermanos, tíos, primos o simplemente entre amigos, conversábamos mirándonos a los ojos. Nos decíamos lo que pensábamos, nos preguntábamos qué tal fue nuestro día, qué tal nos fue en la escuela, en el colegio, qué tal estuvo tu día de trabajo o simplemente cómo estás. Eso nos hemos olvidado en la actualidad. Según la psicóloga Cher Tweed, en un chat dice, conectados pero solos, dijo algo que me hizo pensar. Nos estamos acostumbrando
en un chat, nos estamos acostumbrando a una nueva forma de estar solos, estar juntos, pero solos. ¿Qué significa esto? Que nosotros pensamos que tenemos un montón de amigos, pero está tras una pantalla. No están con nosotros. No podemos verlas, no les podemos tocar. No sabemos quién está al otro lado de la pantalla. Esto significa que hemos perdido nuestra privacidad cuando compartimos mucha información a través de estos medios o redes que nos involucran o nos absorben demasiado. En cuanto a la salud mental, hay una investigación en la Universidad de Pensilvania en el 2018 donde dice y recomienda reducir el uso de las redes sociales, pues así mejorará significativamente el bienestar emocional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que la tecnología no es mala. Al contrario, el problema está cómo lo usamos. Podemos decir que tenemos un uso más consciente. Por ejemplo, yo he pensado y he dejado el celular en otro cuarto cuando estoy estudiando. Me limito a las redes sociales. Lo uso a ciertas horas. Además, hay iniciativas muy buenas. En Finlandia, por ejemplo, promueven educación digital crítica en los colegios para que los jóvenes aprendan a usar de forma correcta la tecnología. Como resumen diría, la tecnología es un cuchillo que sirve para cocinar o para hacer daño. Todo depende cómo lo veas o cómo lo uses. Yo creo que tenemos una gran oportunidad aprender a convivir con la tecnología sin dejar de lado lo que en realidad es importante, nuestras familias, nosotros mismos. En conclusión, podría decir que el usar la tecnología sin que ella nos domine es el éxito para nuestras vidas. Me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de este tema. Hola a todos, me presento, soy Emily Tomala Carreño y hoy vamos a tratar un caso un poco controversial. ¿Ya? Vamos a tratar sobre una sentencia que fue emitida recientemente por la Corte Constitucional, básicamente fue a inicios de este año, lo que ha estado generando un poco de debate en nuestra sociedad. Y se trata del caso de una niña transgénero en una escuela de Salinas, de la provincia de Santa Elena. Vamos a tratar sobre estas implicaciones, ¿no? Las implicaciones de este fallo en nuestro sistema educativo y las implicaciones que también recaen en los derechos de los padres, de los docentes e incluso de los estudiantes. Un poco de antecedente es que en el año 2017 los padres de la menor solicitaron a la unidad educativa que reconociera la identidad de género de su hija, permitiéndole usar su nombre social y uniforme femenino. La escuela inicialmente mostró disposición
eh, a este caso, pero luego se negó a implementar estas medidas, estas solicitudes, lo cual exigió un diagnóstico médico eh, e hizo mantener ciertas que según la Corte Constitucional recayeron una discriminación. La Corte falló a favor de la familia, declarando que sí se vulneraron los derechos de la niña y ordenaron medidas de reparación, como lo fueron las disculpas públicas y la protocolos inclusivos en el sistema educativo. Bien, además, estableció que todas las instituciones educativas, tanto deben reconocer y acompañar los procesos de identidad de género en los menores. Vamos a reflexionar un poco sobre esto, como ya les di a conocer un poco los antecedentes, ¿no? Si bien es fundamental, es prioritario garantizar un entorno libre de discriminación, es necesario también cuestionar si estas medidas emitidas por la Corte consideran adecuadamente la madurez emocional y cognitiva para tomar decisiones sobre su identidad de género. No. ¿Estamos realmente permitiendo que los niños exploren su identidad? Ya que estamos se podría decir, en una sociedad moderna, o estamos simplemente imponiendo una narrativa que podría tener consecuencias a largo plazo. Opino, y mi opinión va en base al psicólogo canadiense Jordan Peterson. Él ha expresado varias veces su preocupación sobre la imposición de ideologías en contextos educativos, especialmente en relación con la identidad de género en los menores. Este psicólogo argumenta que obligar a los niños a adoptar identidades específicas sin una comprensión plena puede ser perjudicial y que los adultos deben guiar a los menores. Siempre deben guiarlos con responsabilidad y cautela. ¿Ya? Esta sentencia también plantea varias interrogantes sobre los derechos. No solo sobre los derechos, sino también sobre las responsabilidades de los padres y de los educadores, como lo son los profesores. Nos planteamos que hasta qué punto pueden los padres participar en las decisiones fundamentales como estas, que es la identidad de sus hijos. ¿Cómo pueden los docentes manejar situaciones que involucran identidades de género en el aula, especialmente si tienen creencias personales o profesionales que difieren de las políticas impuestas? Una de las cosas que más me preocupa, se podría decir, de esta sentencia, es que asumen que los niños pueden tener decisiones, que pueden tomar decisiones definitivas sobre su identidad de género, incluso desde edades muy tempranas, como son 5, 8, 10 años. Pero seamos honestos, ¿realmente un niño tiene la madurez emocional, psicológica para hacerlo? Si sabemos, o sea, creo que la mayoría ha de tener un niño, un menor dentro de casa. Y ese menor se va formando dependiendo de la educación que uno le dé. Uno le dice, no toque esto, puede que no lo toque porque uno le va enseñando. Entonces, si él puede que haya visto algo, no, su percepción, y quiere cambiar su identidad de género, y nosotros le vamos a aceptar simplemente porque él dice yo me considero tal y punto, viendo que todavía es un menor, puede tener confusiones de lo que haya visto, ya se siente identificado, pero
Como mencioné anteriormente, ellos se van formando dependiendo del entorno en que va creciendo. Entonces, creo que deberíamos preocuparnos por educando a nuestros niños. Es muy diferente cuando hablamos de una persona de 18, 20 en adelante, porque esa persona ya tiene conocimiento, tiene uso de la razón, ya vivió, por decir, cierto tiempo, que le ayuda a comprender más lo de la sociedad y puede tomar realmente su decisión. Yo me considero tal y punto, debemos respetarla porque ya tiene una edad en que puede tomar su propia decisión. Entonces, la ciencia del desarrollo infantil nos dice, por ejemplo, que durante la niñez la personalidad, la autopercepción y la identidad están en plena formación, que es lo que acabo de mencionar anteriormente. Es una etapa donde los niños les gusta explorar, se dejan influenciar, o sea, la influencia externa, y muchas veces se pueden llegar a confundir. Y en lugar de ayudarles a crecer con calma y sin presión, lo que hace este fallo es validar de forma definitiva estos sentimientos que podrían ser temporales y podrían tener un cierto perjuicio ya a largo plazo, ¿no? Ya, y no solo eso, le quita también a los padres la posibilidad de orientar ese proceso. ¿Por qué? Porque la Corte establece que la decisión del menor debe ser respetada, incluso si va en contra de su familia. Otro punto importante es que este caso se enfoca exclusivamente en los derechos de la niña, en mi opinión. Claro que es muy importante, pero me planteo, ¿qué pasa con los derechos de los demás niños de la institución? ¿Qué pasa si una niña no se siente cómoda compartiendo el baño con un niño que se autopercibe como niño? Vamos también a crear esa confusión en los demás niños. El niño puede ser confundido, crea esa confusión a otros niños. Un problema muy grave. Tuvieron que haberlo tomado muy en cuenta. ¿Qué pasa también con los padres que quieren que sus hijos reciban una educación sin estos temas de identidad de género tan tempranamente de los niños? ¿Qué pasa con los profesores que no saben cómo manejar estas situaciones porque se sienten a veces acorralados, tienen temor a ser sancionados, no saben de qué lado ponerse, o sea, hasta la mayoría, hasta la niña? Es un asunto muy, muy grave que tenemos que tomar en cuenta y la Corte debe tomar ese equilibrio, ¿no? No imponer una visión que puede llegar a generar incertidumbre, confusión y conflicto dentro del aula. Considero que no se puede priorizar el derecho de uno por encima del bienestar general. Voy a citar nuevamente a Peterson, ya que él mencionaba que los niños no son adultos en miniatura, son seres en formación. No se les debe usar para experimentar con ideologías, porque decimos que estamos en una sociedad moderna, que todo cambia. Sí, muy bien, pero a su debida edad. Es esencial proteger a todos los estudiantes de la discriminación, efectivamente, y garantizar un entorno inclusivo. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que las políticas educativas respeten el desarrollo natural de los menores. Ya vendrá su tiempo en que los niños podrán tomar su propia decisión. Los derechos de los padres y la libertad de conciencia de los docentes también. Para finalizar, la inclusión no debe convertirse en una imposición. Les voy a hablar acerca de la violencia de género. Es un tema complejo y alarmante que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Se refiere a cualquier acto de violencia basado en el género que resulte en daño físico, sexual o psicológico. Se basa en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Esto está profundamente arraigado en normas culturales y sociales. Este problema no solo afecta a las mujeres, sino que también puede impactar a hombres y personas de diversas identidades de género. Hay diferentes tipos de violencia de género. La violencia física. Esta incluye golpes, empujones y cualquier forma de agresión física y es una de las manifestaciones más visibles de todas las violencias que existen. La violencia psicológica implica amenazas, humillaciones, manipulaciones emocionales y control. Puede ser difícil de identificar, pero tiene un profundo impacto en la salud mental de la víctima. La violencia sexual incluye violación, abuso sexual, acoso. Este tipo de violencia es generalmente devastador y puede generar traumas duraderos. La violencia económica. Esta se refiere a la privación del acceso de los recursos económicos necesarios para la independencia personal. La violencia institucional. Ocurre cuando las instituciones fallan en proteger a las víctimas o perpetúan la violencia al no aplicar las leyes adecuadas en dicha institución. O sea, en sí no respetarían los derechos de los empleados. La violencia vicaria. Esta forma particularmente cruel de violencia se ejerce utilizando a terceros, como se puede decir a los hijos o seres queridos, para causar daño emocional. Incluye amenazas con dañar a los hijos, manipulaciones, ponerlos en contra de la madre o incluso asesinarlos como una forma extrema de venganza. Por lo general, este tipo de violencia vicaria existe en los hogares. Cuando el esposo o la esposa, por ejemplo, no deciden tomar y romper con esa relación enfermiza, y sea el uno, sea el otro, manipula por medio de los hijos para hacer un daño a la otra persona. El ciberacoso o violencia en línea. Em, Esto ocurre con el auge de la tecnología digital, ahora que es tan vigente. La violencia de género también se ha trasladado al espacio virtual. Esto incluye el acoso a través de las redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, WhatsApps, la difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento, la suplantación de identidad, la amenaza en línea y otras formas de abuso facilitados por la tecnología, ahora que todo mundo y todo género, de toda clase de edad, está accesible a la tecnología. Hay diferentes causas de la violencia de género que pueden afectar. Una de estas serían las normas culturales. Muchas sociedades tienen normas que favorecen el patriarcado, donde los hombres son vistos superiores. Por lo general, este tipo de normas culturales se ejerce en la raza indígena, donde los hombres mandan a las mujeres, tienen superioridad y las mujeres tienen que ser sometidas a esos hombres o a lo que ellos les digan para cumplir con las costumbres de su raza, se puede decir, ¿no? La desigualdad económica. La dependencia económica puede hacer que las víctimas se sientan atrapados en relaciones abusivas. Vuelvo y repito, esto puede pasar en los hogares cuando son dependientes de, sea esposa de esposo, o sea, esposo de esposa, porque dependen económicamente de ellos, ya que muchas veces no trabajan y dependen solo de la persona que sale de la casa a trabajar. Falta de educación. La falta de educación juega un papel muy importante en la prevención de esto. La falta de conocimiento sobre derechos humanos contribuye a la perpetuación del ciclo de violencia. A más de eso, aparte de la falta de educación, también vendría de cómo la persona fue creada en su hogar, las creencias que tuvo, lo que le enseñaron sus padres, ya que esto viene repercutiendo de generación en generación. Es un papel generativo que muchas veces es muy difícil de cortar.
y como fueron tratados de niños, como vieron ese espejo en padres o madres, quieren ellos reflejar en sus hogares. Los factores socioeconómicos, la pobreza y la falta de oportunidades también puede aumentar tensión y lleva a esta la violencia, sentirse impotente, de no poder a veces subsistir económicamente, llevar un plato de comida, como se dice, a sus hogares para sus hijos, también puede generar esto un estrés emocional, en lo cual pueden despertar violencia en las personas. Hay diferentes consecuencias también por la violencia de género, como es el impacto físico. Las personas pueden sufrir lesiones graves e incluso la muerte. También hay las consecuencias sociales. Las víctimas pueden experimentar aislamiento social, estigmatización, o sea, es decir, que ellos se sienten rechazados ante la sociedad. El impacto económico, la violencia puede afectar la capacidad laboral y económica, tanto de las víctimas como de las familias. La salud mental. El impacto psicológico de la violencia de género es significativo. Las víctimas a menudo experimentan ansiedad, depresión, estrés postraumático, baja autoestima. Tienen ideas de suicidio, dificultades para dormir, alimentarse y problemas de salud mental a largo o corto plazo. El bienestar emocional. También la violencia minimiza la confianza, la seguridad, la autonomía de las víctimas. Puede experimentar sentimientos de miedo, culpa, vergüenza, aislamiento y desesperanza. La violencia emocional en particular puede dejar cicatrices psicológicas profundas y muchas veces difíciles de sanar. Las consecuencias sociales. La violencia de género puede llevar al aislamiento social, la pérdida de redes de apoyo, la dificultad para mantener relaciones saludables y la estigmatización para mantener a la comunidad. Las víctimas pueden verse obligadas a abandonar sus hogares, sus trabajos o estudios, lo que limita sus oportunidades y su desarrollo emocional y personal ante la sociedad. Las consecuencias económicas. La violencia de género tiene un costo económico significativo para las víctimas, sus familias y la sociedad en género. Las víctimas pueden perder ingresos debido a lesiones, problemas de salud mental o la necesidad de huir de situaciones de violencia. Los sistemas de salud, los servicios sociales y el sistema judicial también incurren en gastos relacionados con la atención y el abordaje de la violencia de género. Esto también puede impactar a los niños y niñas que presencian violencia en sus hogares o que son víctimas directas de abuso, sufren graves consecuencias emocionales y conductuales. Pueden desarrollar problemas de aprendizaje, dificultades en las relaciones, mayor riesgo de perpetuar o sufrir violencia en el futuro y problemas de salud mental a largo plazo. Como dije anteriormente, esto puede aparentemente puede parecer normal y no pueden romper círculos, ¿no? Sigue con su círculo enfermizo y creen que eso aprendieron en su hogar, eso fue lo que ellos vieron desde niños y eso mismo van a reflejar cuando sean adultos en sus hogares y piensan que es algo normal y que no tiene ninguna consecuencia. Para esto debe haber una prevención, como es la educación y la concienciación. Debe haber programas educativos que enseñen sobre igualdad de género desde una edad temprana, que es fundamental para cambiar actitudes. Las leyes y políticas públicas también deben implementarse, leyes efectivas que protejan a las víctimas y castiguen a los agresores. Pero aquí también debe haber el derecho a la privacidad, o sea, y no coger y ir delatando a las personas que los denunciaron. Servicio de apoyo, proveer refugios, líneas directas y servicios médicos para las víctimas. Esto es crucial para tener una mejor recuperación, tanto física como psicológica. El involucramiento comunitario. Las comunidades deben ser partes activas en la lucha contra la violencia de género mediante campañas, actividades que promuevan el respeto mutuo, para que así cortar de raíz
la violencia de género. La violencia de género es un problema en sí global y requiere atención urgente y acción colectiva, ya que es una violación fundamental de los derechos humanos, un obstáculo para el logro de la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Es fundamental que todos participemos en la creación de un entorno donde todas las personas podemos vivir libre de miedo y de violencia. En sí requiere desafiar las normas sociales injustas, fortalecer las leyes, las políticas, empoderar a las víctimas, trabajar con hombres, niños, mujeres, ancianos, para construir relaciones basadas en respeto y la igualdad, para así poder tener mejores conocimientos y cortar de raíz la violencia de género, que esto no solo es a nivel nacional, sino esto es a nivel mundial. Hoy les vamos a hablar del glifosato, un potente herbicida tan utilizado y es de un controvertido tema. Existen espacios donde nos dicen que el glifosato es un veneno que causa el cáncer. La mayor parte de la comunidad científica no lo considera peligroso para la salud humana, pero hay muchas voces que lo cuestionan. El uso de este herbicida, pues, está causando cáncer. A finales del 2023, la Comisión Europea decidió ampliar sus autorizaciones otros 10 años. Aclaramos como estas las cosas, cuáles son los posibles riesgos. El primero de los posibles riesgos es el cáncer. El glifosato es un herbicida utilizado por todos los agricultores en el mundo. Desarrollado por Monsanto, es una empresa transnacional y se produjo en los años 70. Desde entonces ha tenido una gran difusión. En el año 2001 expiró la patente, pero entonces se empezaron otras compañías a producir herbicidas con glifosato. Se utiliza tanto en la agricultura como el cuidado de jardines, en espacios verdes. Tiene la particularidad de que la mayoría de las OGM son resistentes a este producto. ¿Cuáles son las particularidades o los riesgos del uso del glifosato? Pues aquí empieza la controversia. Muchos nos dicen que no es posible que exista una enfermedad basada en el glifosato, pero también existen juicios donde se los ha ganado y donde se ha verificado con investigación científica que el glifosato sí causa cáncer. La agencia de la OMS para la investigación del cáncer en el 2015 clasificó este pesticida como posible cancerígeno humano. Obviamente Monsanto la rechaza debido a que es una gran empresa donde ellos pues tienen los suficientes recursos económicos para defender su causa. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió un informe incluyendo que es poco probable que el uso del glifosato implique riesgos para la salud. Es decir, la controversia se da y que nosotros la utilizamos también dentro de nuestro país. Existe en el Ecuador también espacios como Quito Metropolitano, donde ya en los parques no se permite el uso de glifosato ni herbicida con la finalidad de cuidar el medio ambiente, de cuidar a los niños, a las familias. La FAO también con la OMS pues apoyaron en el 2016 que este pesticida es un probable cancerígeno en el ser humano. La Agencia Europea para Productos Químicos llevó a cabo una evaluación del peligro del glifosato y concluyó que con criterios científicos para ser considerado como una sustancia cancerígena o mutagénica o tóxica para la reproducción. Sí, existen casos, como en el caso de Colombia, pues nosotros somos vecinos de Colombia y en Colombia pues se fumigaba los límites de Colombia y Ecuador con
con glifosato. Esto hizo pues que hubo una controversia también entre Ecuador y Colombia, donde unos estaban a favor y otros en contra, pero hubieron personas de las comunidades que vivían asentadas donde se fumigaba desde los aires el glifosato. Lastimosamente, muchas familias empezaron a tener problemas con mortalidad, con cáncer y también con mutaciones genéticas. Entonces vemos que en la actualidad nosotros también tenemos problemas, y una de las problemáticas más fuertes de las cuales también soy parte de la defensa es las semillas. Nuestras semillas criollas adaptadas al ambiente nuestro también se están desapareciendo. Entonces nuestra lucha es para la conservación de las semillas, para poder seguir sembrando lo nuestro en la zona rural. Pues el impacto que crea el glifosato dentro de nuestra ruralidad es grande. Sin embargo, hay personas que lo seguimos usando también por desconocimiento, también por la facilidad de que pues se ahuyenta o se deja de crecer unos 3 o 4 meses la hierba o los montes que comúnmente le dicen por desconocimiento, como decía. Entonces, esto hace que sea un conflicto a la cuenta de intereses entre la empresa Monsanto y ahora otras empresas que él también ya es dueño, como Bayer y otras empresas. A ver, hay países como Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, que han limitado el uso de este herbicida. Lo cierto es que la Unión Europea ha regulado para evitar el uso incontrolado del producto, pero la incertidumbre rodea bajo el uso del glifosato. ¿Debería estar prohibido el glifosato en el mundo? Las conclusiones de la comunidad científica están divididas. No convence a los contrarios del uso del herbicida, que consideran que el uso son objetivos, lamentan las resoluciones de unos y otros festejan. Entonces, nosotros como agricultores sí refutamos ante esta realidad. Hay asociaciones de ecologistas que nos hemos puesto al frente para continuar pidiendo la prohibición y el uso de glifosato tanto en nuestros países como en los países vecinos, debido a la eliminación de la biodiversidad del suelo, de la biodiversidad de las plantas y de la situación cancerígena en los seres humanos. Ahora les corresponde a los políticos legislar localmente, como hemos visto, como les comentaba, en Quito metropolitano, que ya está sucediendo. La concentración del glifosato se presenta en fórmulas concentradas como el glifosato de 540, glifosato al 48%. Lo más difícil de esta situación es que el glifosato es sistémico, porque este viene a durar dentro de la planta hasta 7 años. Es decir, supongamos, sembramos café, el café tiene una larga vida, o se podría decir es para toda tu vida, es un compañero que va a producir toda la vida, pero con el glifosato acortamos el tiempo de producción o de vida de estas plantas. ¿Qué sucede en las plantas? Actúa inhibiendo la actividad enzimática necesaria para la síntesis de aminoácidos y otros compuestos esenciales para la planta, lo que resulta la muerte en malezas o plantas que son hierbas, porque estas es más fácil, su raíz es más en la parte alta del suelo. Tenemos varios problemas en la salud, como lo había dicho anteriormente, y los diversos problemas como es el cáncer, los problemas reproductivos, las enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiótrica o ELA, la disrupción endocrínica y entre otros. Todas estas situaciones no se ven inmediatamente, pero sí se van viendo con el pasar del tiempo. El uso del glifosato, pues nosotros como ecologistas lo hemos analizado.
por la situación de la eliminación de especies vegetales, animales, el sostenimiento del entorno natural y de los seres vivos cruciales en la agricultura. En contexto, hablar de glifosato es hablar de muerte. Bueno, ese es mi punto de vista, desde donde yo lo miro, desde donde yo lo veo. Es hablar de terminar con todas las semillas nativas, es terminar con lo poco que tenemos, es exterminar todo nuestro suelo, nuestro hermoso suelo lleno de biodiversidad, lleno de microorganismos que fortalecen y mantienen una economía dentro de las ruralidades, esa economía que muchas veces nosotros la entendemos y podemos trabajarla como el trueque, porque acá el dinero es lo que falta, pero nosotros, gracias al suelo, a la vivencia, a la convivencia, al poder generar nuestros alimentos, hacemos que se den cuenta que el glifosato pues nos afecta en la salud nuestra, física, mental, económica, genética, y también les afecta a las plantas, y cómo no decirlo al agua. El agua pues es en invierno donde limpia todo, prácticamente barre todas las laderas y lleva a los ríos también la contaminación del glifosato. El otro día estábamos pensando en sembrar, hacer un vivero, ¿no? Entonces me dicen, ¿cómo vas a usar el tamo de arroz si es la mayor cantidad de glifosato que tiene? No es posible que tú vayas a usar eso. Necesitas dejar de usar tamo de arroz o alguna materia que tenga glifosato. Debes pensarlo. Vinieron unos extranjeros a tratar de comprar papa china, malanga, yuca, pero en harina. Y lo primero que nos dijeron es que teníamos que hacer el análisis de suelo del uso del glifosato con un mínimo de 7 años. Pero nuestras tierras o las tierras del Ecuador están contaminadas con glifosato. Eso ha hecho que se han perdido mercados internacionales, pero también debemos ver que todas estas cosas han venido del extranjero, porque el glifosato, las grandes empresas que lo producen, pues son extranjeras. Lo que tratan es de asegurar de ellos su canasta, su venta, de generar ingresos económicos para los de afuera. Las empresas que vienen con este tipo de afectación ecológica, ambiental, social también, porque imagínense las enfermedades del cáncer y lo que son las enfermedades son familiares, porque es verdad que se enferma uno de la casa, pero en la vida real está enferma toda la familia, porque involucra la economía familiar, involucra la vida del enfermo y también la vida de la familia entera. Entonces, al hablar de cáncer, hablamos de toda esa diversidad de economías que se juntan en una familia para poder luchar contra una enfermedad que generalmente llega a la muerte, porque los recursos económicos faltan, porque la situación como gobierno ya no tiene los recursos para sustentar o solventar todo lo económico en la salud de una persona con cáncer. Entonces, al hablar de glifosato, recuerdo los niños de Colombia, Ecuador, colombo-ecuatorianos, se podría decir, que ellos pues jugaban en estos grandes espacios donde venían las avionetas que fumigaban con glifosato, y luego pues ellos empezaron a tener quemaduras en su piel, tenían granos, y todo esto pues trataba de justificarlo el gobierno diciendo pues no sucede nada, con esta cremita se van a curar, este glifosato no afecta. Incluso hay parte de las personas como de la ONU y de otros organismos grandes que defienden este espacio, pero yo creo que más lo hacen por la economía, o sea, económicamente hablando, porque la situación cuando hablamos de una transnacional, hablamos de dinero. Y es por eso que nosotros debemos más hacerlo emocional,
porque la cultura, la costumbre, la biodiversidad es emocional, es sentimiento, es tratar de dejar a nuestros hijos una tierra mejor de la que la encontramos. Es poder generar en cada una de las personas esa conciencia que limite el uso de agroquímicos que degraden el suelo, que degraden la tierra, que degraden el agua, el medio ambiente, el aire que consumimos, pues podemos heredar todo este daño o toda esta alegría para las familias y los jóvenes y los niños y las familias que vienen después. Porque no solo esta tierra es mía, esta tierra es de los hijos, de los hijos, de los hijos. Entonces, al hablar de los hijos, estamos hablando de generaciones que vienen después. Estamos preparando un camino para ellos lleno de plástico, lleno de glifosato, con mucha hambre, con poca agua, con contaminación, con una lluvia ácida. Estamos pensando en un año 2050 donde todos suframos, donde haya una enfermedad tras otra para que no podamos resolver los problemas y que las economías se basen solo en la venta de medicamentos. Debemos pensarlo, debemos analizarlo, debemos llevar desde el punto de vista en que nosotros, la tierra no es nuestra, no nos pertenece. Y por más economía, por más dinero que circule ahora por 1 o 2 productos, también eso se acaba. Esto también pasará, recuérdalo.